Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos en el tercer video del armado paso a paso del motor F8Q de Renault. Y en este video quiero hablar de las bielas. En el video anterior estuvimos viendo el cigüeñal del motor con todas sus medidas en bancada, como dijimos, que es la línea del centro, y en biela, las cuales las bielas, los puños de biela vendrían siendo estos de acá y estos que están arriba. Hay dos arriba si se fijan y dos abajo. Están en 180 grados de distancia. En cambio, la bancada, si se fijan, están en la misma línea. Y bueno, para los que no saben, acá tenemos una biela. Muchos de ustedes ya las conocen. Esta es una biela de un motor que vendría siendo como un brazo metálico que va apernado aquí. Moví el cigüeñal un poco para que se entienda mejor. Como les dije, hay dos brazos o dos puños del cigüeñal que están hacia este lado y dos que están hacia abajo. Y en estos puños que van acá, van apernadas las bielas, aquí, adentro. ¿Ya? Como dije, muchos de ustedes los conocen, ya conocen todas estas piezas. Pero el objetivo de estos videos es que la gente que no conozca mucho aprenda. Y aprenda por qué el motor hay que medirlo, por qué tiene tolerancia y cosas así. ¿Ya? Como les dije, acá tenemos una biela. Esta pieza está fabricada en acero. Desconozco si acero forjado, pero es una pieza muy resistente y que se desarma. Acá les tengo una biela que está, que yo lo tenía previamente ya suelta para mostrársela a ustedes. Si se fijan, acá la biela tiene pernos. Nosotros sacamos estos pernos o bulones, como le dicen en algunos países. Sacamos estos pernos y acá podemos separar esto. ¿Ven? Si se fijan, la biela tiene una tapa que se desmonta con pernos. Existen miles de bielas diferentes de cada motor. Y para este motor, estas son las bielas de este motor, del motor F8Q. Todos los otros motores tienen bielas distintas, la forma, la tapa, pero todos cumplen la misma función. ¿Ya? Si se fijan acá la biela, esta parte grande se llama cabeza, cabeza de biela, y acá se llama pie de biela, que es más pequeño, si se fijan. ¿Ya? Dentro del pie de biela tenemos un buje que en este caso es de bronce. Y en este caso ese buje se puede cambiar, es intercambiable. Acá esto lo cambian en la rectificadora o maestranza, como se conoce acá en Chile. Le sacan el buje viejo porque este buje también sufre desgaste con los kilómetros, con los años. Y siempre que se hace un ajuste de motor es recomendable cambiarlo porque después queda con mucho juego acá el pistón, que también lo vamos a ver más adelante cómo va puesto aquí. Y acá como va un eje empieza a tener juego y empieza a sonar. Y eso es muy grave para el motor. Entonces, como les dije, la biela se puede separar porque tiene perno y la tapa se puede desarmar. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cada biela tiene su propia tapa. Porque acá todas las bielas, si se fijan acá, estos pernos ya están apretados. Pero la tapa no se puede cambiar, por ejemplo, la tapa de esta biela a esta. Porque cada biela tiene su propia tapa, por así decirlo, porque puede variar la medida que tenemos acá adentro, aunque teóricamente la medida es la misma, pero siempre es recomendable marcar, cuando uno está desarmando, la posición de la tapa en qué biela iba. Si se fijan, yo siempre marco cuando saco un pistón o una biela de un motor, yo marco la posición, en qué posición o en qué cilindro estaba puesta esta biela. Y también, ahí, en este caso esta biela estaba puesta en el cilindro número 4 y yo le hice un 4 a la tapa y un 4 a la biela. Cosa que yo sepa que esta es la posición de la biela, de la tapa de biela, perdón, y no ponerla al otro lado. En este caso, esta tapa de biela no entra. Si se fijan, la biela acá tiene como unos pasadores, por así decirlo, y la biela no los tiene a este lado. Entonces aquí la tapa no entraría. Solamente entraría en esta posición. Pero hay otras bielas que no tienen nada aquí. Y la tapa puede ir en cualquier lado.
Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso que hay que marcarlo, la posición de la biela, no poner la tapa al otro lado, porque después podemos provocar algún daño en el motor. ¿Ya? Entonces eso es lo que quería explicarles de este sistema acá. Y si se fijan, la biela, o la tapa de biela, perdón, aquí es plana. Esta biela es como una biela antigua ya, es plano aquí. Hay otras bielas que son más modernas, que su proceso de fabricación, esto es una pieza y mediante láser le cortan aquí. Y después esto se lo quiebran, por así decirlo, y acá queda con una superficie rugosa. Entonces la tapa de biela tiene solamente una posición y esta tapa no le va a hacer a las otras bielas. Entonces, y para no equivocarnos, es recomendable siempre, como yo les explico acá, marcarlo y no perder la posición también de la biela en qué cilindro iba. Bueno, y otra cosa que quería comentarles es que las bielas, si nos fijamos acá, tiene un metal, que este metal se cambia. Lo voy a sacar en este minuto, acá. Si se fijan, este es un metal de biela. Este metal de biela es el que apoya con el cigüeñal aquí. Aquí, ¿ven? Ahí. Y la tapa de biela tiene un metal y la biela acá adentro tiene otro. Acá, ¿ven? Entonces, estos dos metales formarían un círculo, por así decirlo. ¿Ya? Cabe mencionar que este metal está fabricado en una aleación de materiales de cobre, bronce, aluminio. Y este material es mucho más blando que la biela, porque acá en este caso la biela es de acero. Es bien pesada la biela y este material es duro. Y el cigüeñal también. El cigüeñal es una pieza de acero bastante dura. Y este metal es más blando que los dos, tanto como la biela como con el cigüeñal. Y es la pieza que más está propensa al desgaste. Esta pieza está pensada en su fabricación, sus metales, sus aleaciones que tiene, está pensada para soportar grandes cantidades de presión y de desgaste. ¿Ya? Cuando nosotros compramos el metal, si se fijan, acá los dos metales son iguales. Cuando están nuevos, son iguales. Esto en este caso están nuevos. Entonces este metal lo podríamos poner acá, o este acá, da lo mismo porque está nuevo. ¿Ya? También quería mostrarle una particularidad, que este motor en los metales no tiene ninguna pestaña en ninguno de los lados. Hay algunos motores que los metales acá tienen un pequeño cuadrado, y la tapa de biela y la biela, por ejemplo, también tienen un pequeño cuadrado en donde entra el metal ahí. Ese cuadrado que tienen es solamente para la instalación. Y en este caso este motor no tiene ese cuadrado en ninguna parte, es liso acá y acá es liso. Entonces el metal puede ir ahí o al otro lado, o la tapa la podemos girar y da lo mismo. Y si se acuerdan, en el video anterior yo les mostré la medida que me dio al medir los puños de biela. La medida que me dio se las voy a dejar en la pantalla escrita. Y ayer llegamos a la conclusión de que el cigüeñal ya no estaba estándar en los puños de biela, sino que estaba rectificado a 0,25. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida original o estándar, como estaba rayado, tuvieron que quitarle material para volver a dejarlo perfectamente liso. Y para hacer ese procedimiento hay que comerle material a este fierro que tenemos acá, este puño de biela. Y lo que pasa es que esa medida se achica, queda más chico. Y como nosotros compensamos esa medida más pequeña, o ese diámetro que queda más pequeño, con metales que son más gruesos que el original. En este caso, como este cigüeñal quedó en 0,25 milímetros en biela, nosotros debemos comprar metales que también sean 0,25. Aquí se los voy a mostrar, a ver si se puede enfocar. Ahí dice, ¿ven? 0,25. Eso quiere decir que este metal es 0,25 milímetros más grueso para compensar lo que le quitamos acá. Y otra comprobación que se me había olvidado mencionar es que la biela, después de muchos kilómetros andando, tiende a deformarse.
Y lo que hacen en los talleres de rectificación es comprobar que la biela esté cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Que esté recta, porque muchas veces yo he visto bielas que acá donde va el pistón, esto está inclinado hacia acá, hacia a grandes rasgos, hacia simple vista no se ve. Pero si uno lo mide, este eje quedaría torcido un poco hacia acá o hacia acá. Y también si la miramos de frente, este agujero que es el pie de biela está más hacia acá o más hacia acá. Entonces, eso es difícil que nosotros podamos verlo sin herramienta, porque yo tampoco tengo la herramienta para ver eso, porque eso son herramientas caras. Y bueno, siempre que se hace un ajuste de motor es recomendable decirle al rectificador que la revise para que la biela esté cuadrada. O si no, vamos a tener problemas en el motor, se van a fundir los anillos, los pistones, va a consumir aceite el motor, se va a recalentar y va a durar poco tiempo la reparación. Así que esa cosa hay que verificarla al hacer un trabajo importante en cualquier motor. Bueno, y otra cosa que yo les comenté en el video anterior, les dije que tendríamos que tener en cuenta esta medida que le tomamos al puño de biela, bueno, a todos en realidad, porque acá yo les dije que la biela va apernada adentro con sus metales. Esta biela está armada ya, si se fijan aquí está el metal. Estos pernos tienen un torque especificado, no podemos ponerle cualquier torque, sino que el torque que recomienda el fabricante. Y entre este puño de biela que está acá y entre la biela con sus metales existe una pequeña holgura o una pequeña distancia, o en otras palabras, el diámetro de la biela, de la cabeza de biela con sus metales, es un poquito más grande que la medida del puño de biela del cigüeñal. Porque como yo les dije en el video anterior, esto cuando el motor está girando, la biela está flotando, teóricamente, esto está flotando en aceite con respecto a esta superficie. Entonces, esta medida también tenemos que tomarla y voy a hacer un dibujo para que ustedes me puedan entender de una forma más clara y más didáctica. Voy a tratar de hacerlo bien sencillo para que ustedes me puedan entender lo que les estoy hablando. Aquí, amigos, hice un dibujo. La verdad no soy muy bueno para el dibujo, pero bueno, vamos a ver si se puede entender. Acá el círculo de en medio vendría siendo el puño de biela del cigüeñal. Y el círculo que está por la parte de afuera vendría siendo la cabeza de biela. Si nos fijamos acá tenemos una figura que debería ser una biela. Y lo que está coloreado de color rojo es la holgura que existe entre la cabeza de biela y el puño de biela del cigüeñal. Entonces ahí existe una diferencia que yo la dibujé exageradamente y la pinté de color rojo para que se vea que esta medida del cigüeñal es más pequeña que la medida de la biela. Bien, y con esa explicación de la diferencia de medidas o de diámetro que existe entre el cigüeñal, el puño de biela del cigüeñal y la cabeza de biela con sus metales, quiero comentarles la importancia que tiene esa pequeña diferencia en las medidas, la cual genera una holgura en la cual va a haber aceite cuando el motor esté funcionando. Todos los fabricantes en los manuales de reparación de los motores indican que al armar un motor o cuando el motor estaba nuevo de fábrica, siempre existe una distancia o diferencia de diámetro entre esta parte y esta, ya que como les dije, cuando el motor está trabajando, andando, la bomba de aceite está girando, está chupando aceite del cárter del motor y está enviando aceite por todas las galerías que mostramos en el primer video, donde limpiamos la galería principal de lubricación. Después ese aceite va a las bancadas del cigüeñal, acá, y después se le transmite mediante un agujero interno hacia la biela. Y eso es lo que hace que la biela flote en aceite, ¿ya? Y la importancia que tiene esta medida es que si la medida está más grande o la diferencia entre esta pieza y esta es muy grande, va a existir una holgura mayor de la recomendada. Y cuando hay una holgura mayor de la recomendada, la presión de aceite cae. En otro video, cuando esté montando la bomba de aceite, vamos a hablar qué significa la presión de aceite. Entonces,
como la presión de aceite cae porque la diferencia de diámetro es muy grande, esto empieza a trabajar con poco aceite y se empieza a recalentar y se puede llegar a fundir la biela, sobre todo este metal que es más blando, tiende a fundirse. El cigüeñal se raya y el motor se puede llegar a trancar. ¿Qué significa que se tranque? Que no gire más. Se va a frenar porque se fundió. Y ese motor ya no serviría. Habría que repararlo, ver si es viable repararlo o tirarlo al kilo y comprar otro. Y también existe el inconveniente de que si esa medida es muy pequeña, también se puede pegar. Cuando el motor esté trabajando, se puede fundir. Esta pieza, este agujero con los metales blandos, se puede fundir a esta pieza. ¿Por qué? Porque el fabricante recomienda una tolerancia en frío cuando se está armando el motor. Porque tenemos que recordar, cuando el motor está trabajando, el aceite se calienta, los metales se calientan, y cuando los metales se calientan se dilatan. Entonces, si al armar un motor con muy poca tolerancia o medida en esta de diferencia entre estas dos piezas, cuando se dilata, como se va a agrandar y la diferencia es tan chica, se va a tender a frenar, porque esta pieza se va a agrandar hacia afuera y esta también, y ya no va a existir diferencia de medida y se va a pegar, se va a fundir y el motor también se puede trancar. Entonces, por eso es muy importante que la medida sea precisa y sea la que nos indique el fabricante en el manual de reparación del motor, porque si no, todo el trabajo que estemos haciendo va a quedar mal o va a durar muy poco tiempo ese motor. Y eso es lo que no queremos, porque un trabajo de esta magnitud es un trabajo muy caro. Las piezas mecánicas son caras, demanda harto tiempo y harto trabajo y harta mano de obra, que también es cara en estos tiempos, ya que no existe mucha gente especializada realmente en armar bien un motor, y al final los platos rotos lo termina pagando el dueño del auto. Entonces, por eso que a mí siempre me ha gustado armar mis motores o los motores que son de otra persona, sobre todo, lo mejor posible. Y ahora lo que yo voy a hacer es, como en el video anterior, tomamos la medida de esta pieza. Ahora esa medida que está acá la voy a comparar con esta medida que tenemos acá y vamos a ver qué diferencia de medidas tenemos. Y así vamos a conocer la holgura que existe entre esta medida interna y entre esta medida externa. Y con esos datos nos vamos a ir al manual de reparación del vehículo y vamos a comprobar si realmente está dentro de parámetros o no. Si está fuera de parámetros, ¿por qué pudo haber pasado? Que el rectificador le haya comido más material a esta pieza, o que el metal, la medida que tenía escrita que yo les mostré, esté mal, porque muchas veces los repuestos vienen con algo escrito, pero lo que está escrito está malo, porque la medida no corresponde. Ya me ha pasado también, entonces por eso que es importante revisar y medir todo, porque los que venden repuestos, o los repuestos que venden, perdón, a veces no son lo que dicen en la caja. Entonces, para irnos a la segura hay que medir todas las piezas. Bueno, ahora voy a armar esta biela. Voy a mostrarles cómo se arma. Acá, como yo les dije y les mostré que saqué este metal, acá tenemos que comprobar que esté totalmente limpio, sin ninguna pelusa, nada. También, para realizar esta medida, tanto del cigüeñal como de las bielas, deben estar totalmente limpias y secas de aceite, ya que el aceite nos puede variar la medida. Ahora voy a instalar este metal acá. Ahí. Como no tiene pestaña, hay que tratar de que quede centrado, que quede acá una distancia y que también quede una distancia en este lado, para que quede más o menos al centro. Otra cosa que quería comentarles es que el metal, a ver si podemos fijarnos, es un poquito más grande que la biela. Si nos fijamos acá, el metal está prácticamente al ras con este plano que tenemos acá. Y acá, no sé si se puede ver, el metal es un poquito más alto que el plano que tenemos acá. ¿Y por qué sucede eso? Porque este metal se adapta cuando nosotros ponemos la tapa de biela con su otro metal.
lo ponemos y apretamos los pernos al torque especificado por el fabricante, este metal se adapta y queda agarrado porque está apretado haciendo fuerza, y esa fuerza que queda haciendo el metal evita que gire dentro de esta cavidad que queda acá. No como muchas personas piensan que los metales que tienen una pestañita acá, eso es lo que evita que gire, pero no es verdad. Lo que evita que gire el metal es la fuerza que queda haciendo, porque los dos metales, acá tenemos el metal de biela, también es un poquito más alto que este plano. Entonces cuando nosotros apretamos acá los pernos, estos metales se adaptan y queda totalmente redondo teóricamente, y queda frenado, o sea, el metal no va a girar acá adentro porque queda haciendo fuerza. Así que bueno, ahí ya la tenemos más o menos armada, y voy a ponerle los pernos. En este caso, los pernos de esta biela, de este motor, yo le doy 4,5 kilogramos metro de torque. Yo esto lo aprieto con una llave de torque. Bien amigos, como ayer medimos el cigüeñal con el micrómetro, la medida de los puños de biela nos dio 47,76 milímetros. Y para poder medir el interior de la cabeza de biela con sus metales, necesitamos esta herramienta. Esta herramienta se llama alexómetro, se conoce de muchas formas, que vendría siendo unas puntas. Esta punta que está acá es un palpador fijo, este no se mueve, y esta punta que tenemos acá se mueve. Cuando yo aprieto esta punta que está aquí, si se fijan, el reloj se mueve, va marcando las diferencias que va leyendo. Esto vendría siendo como una T. Acá tenemos este que es móvil, se mueve hacia allá, después le transmite el movimiento con una varilla hacia arriba, y el reloj comparador va leyendo esas diferencias. Esta herramienta también la podemos ver, estudiar en otros videos más adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es regular esta herramienta con esta medida que nos dio los puños de biela. Entonces tenemos que dejar en cero el reloj comparador. Tenemos que dejar en cero la medida de la aguja del reloj comparador con esta medida, para que así seamos capaces de encontrar la diferencia que tenemos al interior de la cabeza de biela con sus metales. ¿Ya? Es difícil de entenderlo a lo mejor para el que no entienda mucho de medidas, pero les prometo que más adelante vamos a hablar de estas cosas, de esta herramienta. Entonces, como yo ya tengo calibrado el micrómetro con la medida de la biela, del puño de biela del cigüeñal, perdón, voy a comprobar, voy a calibrar esta herramienta con esta medida. Bien, ahí está perfecta la medida, está en cero. Y ahora, como tenemos esta herramienta calibrada con esta medida, podemos medir la biela. Bien, otra cosa que quería comentarles luego de calibrar esta herramienta es que el reloj comparador, al igual que el micrómetro de exteriores, divide 1 milímetro en 100 partes iguales. Si nos fijamos acá dentro del reloj comparador, la precisión de esta herramienta es 0,01 milímetro, o sea, 1 milímetro dividido en 100. Y cada rayita que tenemos acá es 0,01 milímetro, entonces si lo vamos sumando, una vuelta completa da 1 milímetro. Y como tenemos esta herramienta calibrada en el 0, en la medida que nos dio el puño de biela, cuando midamos el interior de la biela, tenemos que ver cuántas centésimas o cuántas de estas rayitas le faltan para llegar al 0. Entonces nosotros, contando las rayitas que faltan, vamos a saber la diferencia de medidas que tenemos acá versus acá. Y eso es lo que voy a comprobar ahora. Bueno, en esta biela tenemos 6 centésimas, o sea, 6 rayitas le faltan para llegar al 0. Quiere decir que la holgura que existe entre el puño del cigüeñal del cilindro número 4 versus esta medida de aquí es de 6 centésimas, que estaría bien dentro de los parámetros del fabricante.
También cabe mencionar que esta medida yo la realicé en esta posición, pero también podemos medirla así en diagonal, así, en toda la forma que a usted se le ocurra. Esto debería estar más o menos circular. Si medimos acá y acá tiene una diferencia muy grande, lo más probable es que el interior de la biela sin los metales esté deformado. Y lo que hacen en la rectificación es volver a hacer redondo este agujero, sin entrar en mayores detalles, para que después esté perfectamente redondo cuando se acoplen los metales. Pero bueno, está bien. Esta biela tiene 6 centésimas en todos lados. Esta también tiene la misma medida. Y esta también tiene la misma medida. Entre 6 y 7 centésimas de luz o holgura de aceite tienen estas bielas, que estaría bien dentro de los rangos del fabricante. Imagínense, 6 centésimas, o sea, 1 milímetro son 100 centésimas. 100. Y la diferencia de medida entre acá y acá son 6 centésimas. O sea, es muy poco, casi nada. Pero como les dije, esa pequeña diferencia de medida es muy importante, ya que si sobrepasa los 10 o 15 centésimas, por ejemplo, ya vamos a tener problemas en el motor, problemas con la presión de aceite, que se fundan estas piezas. Y si tenemos menos de 6, por ejemplo, tenemos 2 centésimas de diferencia entre acá y acá, como les dije al principio, cuando estas piezas estén trabajando y se calienten y se dilatan, se frenan porque las medidas quedan iguales y se frenan, se empieza a fundir, se empieza a recalentar y el motor se puede trabar. Entonces, esa es la importancia de medir estas piezas. También, en otro video, vamos a comprobar la diferencia que existe entre las bancadas del cigüeñal y la bancada del block, que vendría siendo esta, que también tiene sus metales. También está a 0.25, porque esto también está rectificado a 0.25. ¿Qué quiere decir? Que está 0.25 milímetros más chico esto a medida. Y los metales que van acá son 0.25 más gruesos para compensar lo que se le sacó acá. No creo que sea muy difícil de entender eso, así que bueno, para que ustedes sepan, lo vamos a ir viendo en otro video. Así que bueno amigos, eso sería el video de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren ver más videos sobre el armado de este motor, suscríbanse, denle like a los videos ya que eso me sirve mucho, y compártelo con sus amigos, no sé, o con alguien que le interese el tema de los motores. Así que bueno, ahí nos estamos viendo, chao.